Bienvenidos, muy buenos días a todos nuestros conectados. Bienvenidos a este importante webinar que hemos denominado el día de hoy Buenas prácticas éticas y contables en la propiedad horizontal. Bienvenidas a todas las personas que se están conectando. Sigan, por favor, tomen asiento. Vamos a empezar con este importante evento. Les damos la bienvenida a nuestro webinar, la Junta Central de Contadores, de la mano con la Lonja de Bogotá, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Y podamos responder todas sus inquietudes el día de hoy. También vamos a tener un espacio de participación ciudadana para que podamos diligenciar este espacio, nos dejen conocer sus opiniones y comentarios. Y posteriormente podamos también realizar una encuesta de satisfacción que nos permite mejorar este espacio a todos. Bienvenidos a todos nuevamente a este espacio. A continuación daremos la lectura del orden del día. Bien, tenemos nuestros saludos protocolarios a cargo del doctor Diego Alejandro Peralta Borray, el presidente del Tribunal Disciplinario. Unas palabras del doctor Andrés Martínez Umaña, el presidente ejecutivo de la Lonja de Bogotá. El doctor Jorge Patiño, coordinador de comunicaciones del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Y por supuesto, de nuestros grandes aliados, Diana Arias, la líder del Plan de Contadores Aliados de Logro. Antes de iniciar nuestro evento, vamos a proyectarles un pequeño video de nuestra plataforma estratégica de la Junta Central de Contadores. Muchas gracias. Te invitamos a que conozcas nuestra plataforma estratégica. Somos la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores. Nuestra misión: somos el órgano rector de la profesión contable en Colombia. Somos responsables del registro, inspección y vigilancia de contadores públicos y entidades prestadoras de servicios contables. También tenemos la función de ejercer como tribunal disciplinario de la profesión contable, lo que nos permite actuar para garantizar el ejercicio ético de la profesión contable en Colombia. Recuerda, no realizamos capacitaciones ni tampoco tarifas de honorarios. Nuestra visión: para el 2026 seremos reconocidos como la entidad que promueve la buena práctica de la profesión contable en Colombia, contando con estructura organizacional, planta de personal fortalecida, recursos tecnológicos de punta y cultura institucional íntegra. Nuestros valores son honestidad, diligencia, respeto, compromiso y justicia. Generamos confianza y valor público. Perfecto, muchísimas gracias, Luisa, que estás ahí detrás apoyándonos con este importante evento. Gracias a todos nuestros asistentes que se están conectando. Nuevamente les damos la bienvenida. Les informamos que este valioso espacio es gracias a todos los encargados en beneficio y en pro de la comunidad contable. Gracias a la Lonja de Bogotá. Gracias al Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Gracias al apoyo de Logro, un gran aliado, y por supuesto quien nos une, la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores. Dando paso entonces a nuestro orden del día, a continuación damos la palabra al doctor Diego Alejandro Peralta Borray, el presidente del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores. Bienvenido, doctor Diego.
A todos muy buenos días. Bueno, quisiera saludar a todos los que están conectados en este momento, a toda la audiencia que tenemos, a los que nos van a ver también en diferido, si eso es posible. Pues nada, invitarlos a que se queden en el panel. Vamos a hablar sobre las buenas prácticas éticas y contables en propiedad horizontal. Es un tema que hace rato nos interesa como Junta Central de Contadores. Sabemos que hay muchos colegas ejerciendo en propiedades horizontales. Sabemos que también hay muchos usuarios de nuestros servicios. Hay muchas personas que nos colocan quejas que proceden de propiedad horizontal. Y pues nada, este webinar es para aclarar muchas de esas dudas, para entregarles herramientas para que se haga el trabajo ético de una mejor manera tal vez en la propiedad horizontal. Y pues, bueno, para que de entrada aprendamos cosas nuevas del día de hoy. Entonces, bienvenidos. Me resta invitarlos a que estén pendientes. El 19 de septiembre tendremos la audiencia pública de rendición de cuentas de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores en la Universidad Externada de Colombia a las 4 de la tarde. Es un espacio también de promoción, socialización, de interacción con el ciudadano, de diálogo. Entonces los esperamos pues también en este evento. Y pues nada, muchas gracias a la Lonja de Bogotá, nuestro aliado estratégico, y a Logro por permitirnos hacer esta transmisión. Y pues nada, comencemos. Natalia, siguen ustedes. Gracias, Diego, doctor Diego. Muchísimas gracias por estas importantes palabras y un gran saludo de la doctora Sandra Milena, nuestra directora general de la Junta Central de Contadores. A continuación, el presidente ejecutivo de la Lonja de Bogotá, el doctor Andrés Martínez Umaña. Bienvenido, doctor. Bueno, muy buenos días a todos, a la audiencia, y un saludo también especial al doctor Diego Alejandro Peralta, presidente del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, al doctor Alexander Muñoz, coordinador de quejas, y al asesor jurídico también, al doctor Juan Camilo Ramírez, y al doctor Patiño, y a Ángela Montero, pues que también es nuestra directora jurídica. El día de hoy, como bien lo decía el doctor Diego, tendremos una sensibilización, un webinar de las buenas prácticas y éticas y contables en la propiedad horizontal. Un tema que digamos que nos incluye a las dos entidades, a las dos instituciones, y que es muy importante para nosotros y yo creo que también para la Junta Central, porque básicamente en este vamos primero a delimitar hasta dónde llegan las funciones de esta valiosa actividad del contador al interior de las propiedades horizontales. Segundo, saber cuál es la estructura organizacional dentro de las copropiedades horizontales y otro factor importante, cómo tratar de disminuir esas quejas de pronto que ustedes tienen sobre los contadores y que están relacionadas obviamente con la administración de la propiedad horizontal. Entonces, pues no me extiendo más, le damos paso al siguiente conferencista y espero que se queden en todo el webinar. No, pues muchas gracias y este es uno de varios de los eventos que pensamos hacer con nuestro aliado que es la Junta Central de Contadores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Andrés Martínez, y muchísimas gracias por permitir este espacio en pro de la comunidad contable con la Lonja de Bogotá. A continuación, damos la bienvenida al doctor Jorge Patiño, quien es el coordinador de comunicaciones del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Bienvenido, doctor Jorge. Natalia, muy buenos días Ángela, buenos días a Diana Arias, a los doctores Peralta y Martínez por esta oportunidad en nombre del Consejo Técnico de la Contaduría Pública como organismo de normalización técnica en materia de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información. Pues para nosotros es un gran placer tener estas alianzas estratégicas, particularmente con nuevos aliados como la Lonja de Bogotá, obviamente con la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores, con quien venimos trabajando de la mano desde hace ya varios años. Estos espacios de sensibilización son muy importantes para toda la comunidad contable y para todos los grupos de interés, para los usuarios de información financiera, para los preparadores de información financiera y particularmente en este caso de la propiedad horizontal que
definitivamente se ha volcado en uno de los más importantes en el ejercicio de la profesión. De hecho, eso llevó al Consejo Técnico de la Contaduría Pública a hacer una actualización de su documento de orientación técnica sobre el particular. Esa actualización está recién salida y tiene que ver con la aplicación de la contabilidad y de las prácticas contables en las propiedades de uso residencial o mixto en los grupos 2 o 3. Entonces, esa orientación técnica resulta vital para nosotros, poder sensibilizarla, poder acercarnos a los profesionales de la contaduría y de los usuarios de la información financiera para darle alcance a esta DOT. Efectivamente, hoy empiezan ustedes, la Lonja y la Junta Central, con un evento importantísimo, pero también esta es la oportunidad para invitarlos al siguiente evento donde va a estar el Consejo Técnico de la Contaduría Pública hablando precisamente de este documento y que está previsto para el 2 de septiembre. Entonces, sin extenderme mucho más allá, espero que este evento resulte muy productivo y los quiero ver en el evento del 2 de septiembre. Un gusto por saludarlos y feliz jornada para todos. Muchísimas gracias, Jorge, por esas valiosas palabras y al Consejo Técnico de la Contaduría Pública con su tema bastante interesante, ya saben, para el 2 de septiembre. Así que muy atentos a todas nuestras redes sociales, del logro del Consejo Técnico, de la Lonja de Bogotá y, por supuesto, de la Junta Central de Contadores, para que se puedan inscribir a todos estos espacios que es para ustedes, pensado a la comunidad contable colombiana y ciudadanía en general. A continuación, nuestros grandes aliados. Bienvenido al logro, Diana Arias, quien es nuestra líder de Plan de Contadores Aliados Logro. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Natalia, muy buenos días para todos, para todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este espacio tan maravilloso. Y bueno, nada, darte las gracias principalmente por hacernos parte de este evento. También pues para nosotros es un placer hacer parte del equipo de trabajo que hace posible pues estas sensibilizaciones para todos los contadores y aquellas personas que quieren saber pues información relevante como es tan importante pues el tema que tenemos el día de hoy, todas esas buenas prácticas éticas y contables en la propiedad horizontal. Y bueno, recuerden también, pues no está de más decirles a todas las personas que nos acompañan acerca del logro, que es un software contable y financiero pues para todas las grandes, pequeñas y medianas compañías. Y bueno, estas, digamos, aquí hay, digamos, como todo nuestro ecosistema de productos. Y bueno, para no ahondar como mucho en detalles, los invitamos pues como a visitar nuestra página principal en www.logro.com. Allí pues ustedes van a encontrar toda la información respectiva pues de nosotros y también acerca pues del plan de alianzas para todos los contadores. Recuerden que todos los contadores pues tienen derecho a tener una plataforma gratuita 100% con nosotros. Y bueno, que estamos pues muy atentos a que por favor la reclamen, a que nos cuenten si están interesados en conocer un poquito más de qué se trata y bueno, que puedan utilizarla porque pues para nosotros es lo más importante, hacerles más sencillo también el trabajo a todos los contadores que hacen parte fundamental de las compañías. Y este plan pues está diseñado principalmente pues para todos ustedes y que es 100% gratuito. Entonces, bueno, nada, agradecerles mucho por el espacio, a todas las personas que se nos están conectando el día de hoy. Y bueno, recordarles que también pues este seminario va a quedar pues colgado en los canales de YouTube para que puedan revivir también. Y no solamente eso, sino que son certificados, entonces el día de mañana van a poder recibir su certificado de asistencia y adicional a eso las memorias de este espacio. Entonces, aprovechemos para que hagamos todas las preguntas, aprovechemos todo el conocimiento que se trae el día de hoy acá, para que despejen todas esas dudas o inquietudes que vayan surgiendo. Entonces, bueno, no, Natalia, muchísimas gracias a ti, a la Junta Central de Contadores, al Consejo Técnico y bueno, a Lonja que se nos suma también el día de hoy. Muchísimas gracias, Diana, por esas importantes palabras y esas valiosas invitaciones. Ya saben, Logro siempre como un aliado para la Junta Central de Contadores, para la Lonja de Bogotá y para el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Gracias, Logro, por permitirnos este espacio. Bien, vamos a dar inicio a nuestras conferencias el día de hoy. Para ello nos acompaña Ángela María Montero. La doctora Ángela es la directora de la Lonja de Bogotá. Ella es politóloga y abogado
Magíster en Derecho Privado, especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes. Ella es especialista en Derecho Urbanístico e Inmobiliario de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Conciliadora en Derecho de la Cámara de Comercio de Bogotá. Cuenta con más de 10 años de experiencia y ostenta el cargo de directora jurídica en la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá desde el año 2017, con amplios conocimientos en el sector inmobiliario, propiedad horizontal, litigios judiciales y mecanismos alternativos de solución de conflictos. Damos la bienvenida a la doctora Ángela, quien empezará nuestras conferencias el día de hoy. Recuerden dejar sus preguntas a través del chat. Bienvenida, doctora Ángela. Muy buenos días para toda la audiencia. Muchas gracias, Natalia, por la presentación. A todos los presentes, bienvenidos. Este espacio con nuestro aliado, pues también se creó, pues como lo mencionaba, para dar una sensibilización respecto del tema de propiedad horizontal. En este caso lo vamos a aterrizar pues al tema de la profesión contable. Específicamente, la suscrita va a hacer una presentación, un resumen de este organigrama o de cómo está organizada la propiedad horizontal. Nosotros en el día a día vemos como los problemas que se suscitan o surgen de las propiedades horizontales de manera común, en donde primero evidenciamos un desconocimiento respecto de cómo funciona una propiedad horizontal, cuáles son las funciones de los diferentes órganos sociales que comprenden esa propiedad horizontal, y por eso tal vez hay en algunos casos extralimitación de funciones o misiones que no se cumplen, tanto igual que las acciones que no se ejecutan por los diferentes órganos. En este orden de ideas, consideramos importante y relevante que ese organigrama de la propiedad horizontal se comprenda a cabalidad para entender pues cuál es la función de cada profesional en este tipo de administraciones de este régimen especial. Eso nos va a ayudar a poder gestionar, a dar una gestión excelente a las propiedades horizontales y entenderlas también como los activos que son, pues digamos, con esos bienes privados y esos bienes comunes que existen dentro de las propiedades horizontales. Entonces, en este sentido, de acuerdo, digamos, a lo que les mencionaba, el organigrama de la copropiedad de manera general se organiza por 3 órganos principalmente. El primero de ellos es la Asamblea General de Propietarios. Entonces, este órgano social es entendido como el máximo órgano social de dirección y administración. Dentro de la Ley 675 de 2001 es importante tener en cuenta que hay muchas personas que llegan y nos hacen consultas y nos preguntan, pero la ley no nos dice todo. Efectivamente, hay ciertos temas que de pronto no están regulados de manera taxativa en la normatividad. Sin embargo, nosotros tenemos otras fuentes de derecho u otros conceptos de las diferentes profesiones que nos pueden ayudar a resolver casuísticamente las situaciones que se nos van presentando. En este orden, pues la ley es, digamos que muy clara al decirnos que hay 3 órganos de dirección y administración, que es la asamblea, como les mencionaba, que es el máximo órgano social, que se compone por cada propietario de las unidades privadas, sus delegados o representantes, teniendo en cuenta los quórums, el quórum reglamentario que se requiere para esas reuniones que se celebran al interior de la copropiedad, de las diversas formas que hemos evidenciado ahora que se realizan de manera no presencial, ordinarias, extraordinarias, de acuerdo, digamos, que a esos órdenes del día que nosotros manejamos. Como lo sabemos, digamos que la Asamblea General de Propietarios no tiene una periodicidad como tan alta de reuniones, porque se entiende que básicamente la Asamblea General sesiona después del ejercicio social, cuando se termina el ejercicio social, para revisar toda esa gestión general que se hizo durante el año por parte del administrador, y en caso de que también haya estado participando el Consejo de Administración sobre toda esa gestión. Donde se presenta, como les mencionaba, un informe anual que no solamente comprende todo el tema administrativo de la copropiedad, sino adicionalmente toda esa rendición de cuentas respecto del manejo de esos bienes, cuentas bancarias, fondos de imprevistos, entre otros temas de relevancia. Entonces, eso es lo que hace nuestra
nuestra asamblea en estos regímenes de propiedad horizontal toma como esas decisiones, pero como les comento, este órgano social también puede sesionar en diferentes momentos del año, dependiendo de las necesidades de la copropiedad y de la toma de decisiones que se tengan que abarcar en determinado orden del día. En la ley nos indican de manera taxativa algunas funciones que tiene la Asamblea General, qué órganos elige, tales como el Consejo de Administración o en ciertos casos al administrador, al revisor fiscal, si digamos que la copropiedad lo tiene. Y adicionalmente, no solo la ley nos ayuda a tener como un esbozo general de esas funciones que desarrolla en particular este órgano social, sino adicionalmente las podemos también revisar cuando nosotros elaboramos un reglamento de propiedad horizontal. En este punto quisiera hacer hincapié porque muchas veces mencionan, no, es que un reglamento de propiedad horizontal es, por ejemplo, un formato y se aplica para todas las copropiedades. En esto discrepo y pues mi opinión es bastante lejana a este criterio porque cada propiedad horizontal tiene ciertos bienes comunes, tiene una forma de operar y cómo quieren operar. Entonces, todas estas reglamentaciones se deben ajustar precisamente a la propiedad horizontal específica para que funcione en debida forma. Entonces, pues digamos, eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de tener nuestro reglamento de propiedad horizontal, que también se puede entender como un manual, unas políticas donde todas las personas que residen, visitantes, etcétera, van a tener que ajustarse a esos criterios de ese reglamento para poder, digamos, que tener acción dentro de ese régimen especial. Siguiendo, como les mencionaba, hay otro órgano social que nos menciona la ley, que es el Consejo de Administración. El Consejo de Administración, en ciertos casos, es facultativo, pues ahora vemos que la mayoría de propiedades horizontales, ya sea comerciales, mixtas o residenciales, tienen este órgano social. ¿Por qué? Porque muchas veces este órgano social también sirve como de control o de puente para, digamos, la labor de la administración durante los años de gestión, la vigencia presupuestal y revisar toda esa ejecución de sus proyectos que estamos avalando en la Asamblea General, si se cumplen, qué hace falta, si hay una sobreejecución, cómo se pueden manejar los diferentes rubros, si de pronto hay un tema de imprevistos que sea importante tratar para que la copropiedad eventualmente no pueda sufrir, digamos, perjuicios que puedan ser más costosos para la misma. El Consejo de Administración, digamos que en la ley 675 hay un problema a veces que nos reportan respecto a, bueno, no hay unas reglas o unas funciones taxativas que me diga qué hace el Consejo de Administración. Y muchas veces, por digamos, este desconocimiento de qué efectivamente hace un Consejo de Administración, digamos que nos reportan, hay una extralimitación de funciones y lo que quieren es hacer una coadministración y pues se abrogan de pronto de funciones que no les corresponderían de manera pues a este órgano social. Entonces es importante en estos reglamentos de propiedad horizontal delimitar esas funciones y tener en cuenta pues las funciones que ya están dadas al máximo órgano social y pues al administrador que también dentro de la ley nos las indica. Entonces, pues eso ya es un tema más de revisar y pues como lo dice el Consejo de Administración, se puede encargar de pronto, y como lo mencioné pronto, un control interno de esa copropiedad, de qué está pasando con los pagos, a quién se les está pagando. Sin embargo, digamos que debemos tener mucho cuidado, como les mencionaba, en caer en una coadministración o creer de pronto que, porque muchas veces que el presidente del Consejo de Administración es el administrador, no. Digamos que eso es muy importante tenerlo en cuenta acá porque se empieza a desdibujar como tal las funciones que tiene cada órgano social, los controles que tienen que hacer al interior de la copropiedad y pues eso digamos que no permite una buena gestión a veces del administrador o en debida forma cómo se deberían ejecutar los presupuestos, etcétera, o las prioridades que deben haber en cada propiedad horizontal dependiendo de lo que se haya fijado para tales efectos. Entonces es muy importante tener eso en cuenta para no caer, como les menciono, en asuntos tales como la coadministración en las propiedades horizontales.
Y finalmente tenemos otro órgano social que es el administrador. El administrador, como ustedes saben, pues hace las veces del representante legal de esa copropiedad, que lo puede representar judicial o extrajudicialmente, digamos, a esa PH. Y pues que, como les mencionaba, se puede o bien elegir por la Asamblea General o por el Consejo de Administración, si este órgano social existe dentro de la propiedad horizontal. Él tiene una serie de funciones que están ya estipuladas en la ley. Sin embargo, como les mencionaba, dependiendo también de la propiedad horizontal, qué se debe hacer en la propiedad horizontal, podemos aterrizar más los conceptos de los diferentes órganos sociales. Claro, digamos que nunca extralimitando las funciones o abrogándole funciones de otro órgano social para que se ejecute en debida forma. El administrador pues es muy importante y dentro de sus funciones, que digamos que nos atañen este tema, tiene en su cuidado llevar también la contabilidad. Digamos que este actor, que es el contador, es muy importante teniendo en cuenta pues que realiza como toda la revisión financiera como tal de estos ejercicios sociales de la propiedad horizontal. Entonces, si bien es cierto que el administrador tiene encargado ese tema, pues vamos a ver más adelante, digamos, con las intervenciones que vienen de manera posterior, el rol del contador y cómo también tiene unas labores y pues unos protocolos también para manejar los temas contables que digamos que de cierta manera tendrían que ser independientes, ya sea de una instrucción que pueda ser en debida o mala forma el administrador y al contador, lo cual también tendría que reportarse eventualmente por temas de ética y otros asuntos. Finalmente, no quisiera dejar este órgano de lado, sin embargo, hago la claridad que este no es un órgano social de la copropiedad. Como lo mencionaba, solo hay estos tres que les acabo de mencionar. Sin embargo, dentro de la ley se dejó un espacio para un órgano que es independiente, autónomo, que es la revisoría fiscal. La revisoría fiscal en muchas propiedades horizontales, inclusive residenciales, donde no es obligatorio tener este órgano social, se ha empezado a incorporar esta práctica a efectos de que se audite esa información contable que se requiere para la propiedad horizontal. Anteriormente, como muchos sabemos, la propiedad horizontal de pronto se manejaba muy, no sé, muy como sin unos criterios específicos de qué se debía hacer para una administración, una debida y buena administración. Entonces, en este caso, hay muchas propiedades horizontales ahora que de pronto necesitan revisar qué pasó en tiempos anteriores, si se llevaron todos los libros de actas, los contables, si se registraron todas las actuaciones conforme a la ley. Y digamos que la revisoría fiscal nos ayuda mucho en este asunto respecto a esa auditoría legal, técnica y financiera sobre la información que reposa en la propiedad horizontal. Entonces, con esto terminaría mi intervención y espero que haya sido de utilidad para comprender los criterios a manera general de este organigrama de la propiedad horizontal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ángela María Montero, y muchísimas gracias a la Lonja de Bogotá por permitir también este espacio en pro de la comunidad contable. Gracias a todos nuestros participantes y que siguen conectados en este momento a nuestro evento. Ya somos más de 98 asistentes a nuestro webinar el día de hoy. Bien, invitados la Lonja de Bogotá y ya dando su conferencia el día de hoy, entramos en materia con nuestra conferencia de buenas prácticas éticas y contables en la propiedad horizontal a cargo de la Unidad Administrativa Especial, Junta Central de Contadores. Para ello, damos la bienvenida a nuestro presidente, el doctor Diego Alejandro Peralta Borray, presidente del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, quien es el representante principal de las instituciones de educación superior de programas académicos de contaduría pública y, por supuesto, contador público, magíster en administración de la Universidad Nacional de Colombia y candidato a doctor en modelado en política y gestión pública de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Invitamos también al doctor Alexander Muñoz, coordinador de quejas de la Junta Central de Contadores, quien es docente universitario con énfasis en revisoría fiscal y normas internacionales y especialista en control interno. A continuación, el doctor
Juan Camilo Ramírez, quien es el asesor jurídico de la Junta Central de Contadores. Él es abogado de la Universidad La Gran Colombia, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Santo Tomás, con más de 12 años de experiencia en Derecho Disciplinario, Administrativo y Sancionatorio. Le damos la bienvenida a nuestros 3 conferencistas el día de hoy de la Junta Central de Contadores, no sin antes decirles que pueden dejar sus preguntas a través del chat y finalizando esta conferencia daremos paso a responder todas y cada una de ellas. Dando la bienvenida a nuestros conferencistas, empezamos con nuestra conferencia el día de hoy. Bienvenidos, doctores. Quieto. Gracias, Natalia. Bueno, vamos a comenzar la conferencia. No sé, Alexander, si te puedes conectar, Juan Camilo. La idea es hacer más una conversación que una conferencia en sí. Y el propósito es conversar sobre cuáles podrían ser las buenas prácticas contables en la propiedad horizontal y también cómo esas buenas prácticas pueden convertirse en malas prácticas. Entonces vamos a comenzar un poquito al respecto. ¿Me ayudas con la presentación, por favor? Vamos avanzando. Bueno, vale. Digamos que nuestra primera preocupación tiene que ver con que la relación que existe entre los contadores públicos y los revisores fiscales de las propiedades horizontales no está adecuadamente reglamentada y en muchos de los casos no existe contrato. Si bien cuando se elige el revisor fiscal en la Asamblea General de la Copropiedad y luego se inscribe en la alcaldía local como manda la ley 75, pues no habría necesidad de la elaboración del contrato, porque si es una sociedad comercial o mixta, aplicarían las funciones que están establecidas en el artículo 107 del Código de Comercio. Sí consideramos que una buena práctica es que ese contrato se firme, se escriba y limite correctamente las funciones que ese revisor fiscal va a desarrollar en esa copropiedad. Me explico. Las copropiedades de uso residencial no tienen la obligación de tener revisor fiscal. Ese revisor fiscal es potestativo. Por lo tanto, si los estatutos no determinan las funciones que debería cumplir ese revisor fiscal, son las funciones que quedan establecidas en los estatutos de la copropiedad. Si no se identifica ninguna función en específico, aplicarían las funciones normales de la ley. Eso da pie a que ocurran cosas que no deberían pasar. Por ejemplo, a que un revisor fiscal firme en un contrato, cuando hay contrato, o se comprometa verbalmente, no, devuélvete un poquito, gracias, o que se comprometa a presentar los impuestos. Eso, pues como todos sabemos, no es una obligación del revisor fiscal. El revisor fiscal no está ahí para presentar los impuestos, ni está ahí para hacer los encargos que le coloque la administración. Él está ahí para hacer un ejercicio de control delegado por la Asamblea General. Como no es tan claro en el contrato la función, eso se puede dar lugar a que se den ciertas malentendidos que lleven a que el ejercicio del revisor fiscal pues termine entre la espada y la pared en relación con los intereses de la administración, del consejo, de los copropietarios, y que nos impida también a nosotros, en el caso de que tenga alguna queja en la Junta Central de Contadores, establecer cuál es o no su responsabilidad en relación con determinada actuación. Entonces, pues digamos que, independientemente de que no sea necesario el contrato del revisor fiscal para que entre en ejercicio, sí le recomendamos que se elabore el contrato, que ese contrato limite claramente cuáles son sus funciones y se ciñan únicamente a las establecidas en la ley, que no haya vulnerar su objetividad, su independencia mental, y que no hagan cosas o no firmen cosas que no pueden hacer porque la ley no los faculta. Eso en el caso del revisor fiscal. Y en el caso del contador público, igual, que sean muy claras las obligaciones del revisor fiscal, del contador público en el contrato. ¿Por qué? Y es una distinción de la que nos hablaba la doctora Ángela en la presentación anterior. Es quién es el responsable, por ejemplo, de las cargas fiscales. ¿Quién realmente es el responsable de presentar los impuestos? ¿El administrador o el contador público de la copropiedad? La administración, ¿cierto? La administración es la responsable de presentar las declaraciones de impuestos. Entonces,
Si esa administración le va a negar al contador público la presentación de los impuestos, puede escribirlo ante la DIAN, en respecto a los heridos, para que el contador pueda firmar. Aún así no puede, porque la firma realmente es de la administración, la firma digital de la administración. Entonces, yo no puedo afirmar que una de mis funciones va a ser presentar los impuestos, porque la ley realmente no me lo va a permitir. A eso me refiero cuando digo que el contrato debe limitar claramente las funciones y no de salirme de los parámetros establecidos en la ley. Hemos encontrado muchísimas quejas que tienen que ver con incumplimiento de funciones por parte de los contadores públicos o los revisores fiscales y tienen que ver mucho con la forma en la que hacen los contratos. Yo sé que Alex tiene más claro que yo muchos de esos incumplimientos, no sé si nos puede dar un ejemplo para que la audiencia tenga mayor claridad sobre lo que les estoy comentando. Claro que sí, doctor. Muchas gracias por cederme la palabra, por estar en este espacio en el cual nosotros estamos compartiendo con todos los usuarios de la información contable y más que todo ahorita en el caso de las copropiedades. Básicamente, lo que nosotros nos encontramos con las quejas que nos llegan y que nos interponen los copropietarios, los mismos administradores de las copropiedades, van en incumplimiento de funciones del revisor fiscal, pero básicamente no están muy claras estas funciones que desempeña un revisor fiscal al interior de la copropiedad. Como lo mostramos en el slide, hay que verificar estas funciones que cumplen y como les marcaba bien el doctor Diego, que están estipuladas en la normatividad colombiana en el artículo 207 del Código de Comercio. Entonces, básicamente, los copropietarios sienten que el revisor fiscal es el órgano que protege sus recursos y así es, pero sus recursos van encaminados a que él va a hacer una planeación adecuada de su trabajo, va a hacer unas verificaciones, va a hacer una auditoría con respecto de estas cifras de los estados financieros, pero el revisor fiscal no es el que está pendiente de las labores administrativas que se desarrollan al interior de la copropiedad. Entonces, muchas de las quejas van encaminadas a estas labores administrativas y vamos a poner un ejemplo muy repetitivo que se dan las quejas que nos colocan, en donde dicen que el revisor fiscal no está pendiente de la venta de gaseosa de la copropiedad. Entonces, esta no es una función del revisor fiscal. Entonces, tenemos que tener muy enmarcados muy bien estas funciones, como lo enmarcaba el doctor Diego, y verificar cuál es ese presunto incumplimiento para poder interponer una queja ante la Junta Central de Contadores. Algo que es demasiado importante porque cuando estamos en la celebración de la asamblea, muchos de los copropietarios pues no tienen en cuenta estas funciones, no tienen en cuenta que él va a presentar un dictamen de esos estados financieros, el cual es una opinión de todo su trabajo que desarrolló durante el año gravablemente anterior. Entonces, pues, es lo que debemos tener en cuenta para que no tengamos esas confusiones dentro de lo que desarrolla un contador público al interior de una copropiedad y un revisor fiscal. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta. Debemos tener también en cuenta que el revisor fiscal es nombrado por la asamblea en la cual participan todos los copropietarios. Entonces, de antemano, tienen que tener en cuenta que la asamblea en su reunión anual es donde se elige el revisor fiscal. Entonces, tengamos en cuenta que el revisor fiscal le rinde cuentas a la asamblea. Si bien es muy cierto, a los copropietarios les surgen muchas dudas al respecto sobre cómo está funcionando a veces estas copropiedades y entonces se transforman esas dudas en quejas. Pero entonces también hay que tener en cuenta que esa parte administrativa, el administrador de la copropiedad, pues debe también atender a los copropietarios y darles estas explicaciones en carácter administrativo. Y por eso también el revisor fiscal presenta informes, los cuales van encaminados a sustentar y a entregar ese trabajo que está desarrollando el revisor fiscal al interior de la copropiedad.
Alex, tienes toda la razón. Ya voy contigo, Juan. Es para redondear lo que Alex acaba de decir, acaba de tocar un punto muy importante, es qué hace un contador y qué hace un revisor fiscal en una copropiedad. ¿Listo? Entonces, ¿el contador está ahí para qué? Pues para diseñar, para garantizar la calidad, diseñar esta información financiera, para garantizar la calidad de la información que está produciendo, hacer los reportes que sean pertinentes. En algunos casos hemos visto que se les colocan algunas funciones que tienen que ver con la asesoría o el seguimiento a la presentación de los impuestos de la copropiedad. Entonces, me imagino que ellos tendrán total claridad sobre el calendario tributario, prepararán las declaraciones para que luego sean verificadas por la representación legal quién es quien debe presentarlas, y darán las alertas pertinentes en el caso en el que eso quede contratado. ¿Sí? También preparará la información exógena. Y eso, ojo, no siempre se da, eso queda, si queda en el contrato, perfecto, pero normalmente, y ustedes, los que están aquí conectados, que son contadores, saben que la hora exógena tiene muchísimo trabajo y normalmente uno lo cobra aparte. Si está incluido en el contrato, pues bien, pero que debería quedar escrito en el contrato, porque no podemos decir que no, que es que el contador público no presentó la información exógena oportunamente y me causó multas y por eso le voy a colocar una queja cuando ni siquiera está pactado en el contrato que tiene la obligación de presentar la exógena y cuando el responsable de presentarla es la administración. Entonces tienen que tener mucho cuidado cuando hagan el contrato, de tener mucha claridad en relación con qué funciones realmente tiene el contador, pero en esencia es el dueño de la información de la organización. Claro, con unas restricciones o con unas limitaciones. El contador público registra en el sistema de información la información que conoce. Si hay algo que usted no le presenta al contador público, pues él no va a poder registrarlo, así de fácil, ¿vale? Y el revisor fiscal, como ya lo dice Alex, hace una inventoría de cuentas, un seguimiento a los bienes sociales, pero no coadministra, ya me lo dijo la doctora Ángela antes. No podemos coadministrar, el revisor fiscal no coadministra, no le da órdenes al Consejo de Administración, no le da órdenes a la administración. ¿Listo? Son dos funciones que son muy distintas, que están reglamentadas. Ahora, cuando se dan esas situaciones, nos llega la queja del Central de Contadores, entonces ahí sí, Juan Camilo, nos ayudas con lo que nos ibas a contar sobre específicamente este punto. Listo, muchísimas gracias. Sí, yo puntualmente lo que iba a decir ya es más en el tema jurídico y del proceso disciplinario. Para todos, tengan en cuenta que las funciones del revisor fiscal son taxativas. ¿Eso qué quiere decir? Están contempladas en el Código de Comercio, ¿no? Artículo 207 y demás, y 215. Inclusive, yo sí digo que, no sé si es afortunado o desafortunadamente para los revisores públicos en Colombia, existen muchas normativas donde los obligan a hacer diferentes cosas como revisores fiscales. Entonces, el llamado es ese, digamos, tanto a los administradores como a los revisores fiscales es tener en cuenta esas funciones del revisor fiscal, las cuales son taxativas. Caso contrario, las de los contadores públicos, de acuerdo a sus funciones o sus quehaceres, pues digamos, no hay una norma que nos diga el contador público deberá hacer esto, deberá hacer no lo dice. Entonces, por eso nosotros dentro de las investigaciones disciplinarias solicitamos como primero el contrato, porque pues como muy bien lo estaban comentando ahorita, ese contrato es donde nos tiene que contener toda la información o todo lo que se está obligando. Recuerden que el contrato es una ley para las partes, pero claro que eso mismo pues no puede extraponer lo que dice la ley. Entonces al revisor fiscal pues no se le puede obligar, como muy bien ahorita el doctor Alexander lo decía, es que él está obligado a revisar si la nevera de la gaseosa está llena o no. Pues digamos, eso no le corresponde al revisor fiscal y mucho menos al contador, ya eso es un tema de la administración. Lo que sí nosotros nos hemos dado cuenta en las quejas que nos llegan es que se confunden las funciones revisor fiscal, administrador y contador. Entonces, eso es lo que sí deben tener en cuenta a la hora de cuando ustedes digan, no, es que yo considero que el contador público, llamemos contador público porque tengan en cuenta que se gradúan como contador público, pero pues tienen unas especializaciones, ¿no? Unas especialidades, revisor fiscal, contador, auditor y demás. Cuando ya digan, no, es que yo veo que este contador público pues está o no está realizando bien sus actividades, pues bueno, sí, se pueden quejar ante la Junta Central de Contadores y demás, pero sí deben tener en cuenta eso.
hasta qué punto y hasta dónde llega la función de cada quien de acuerdo a su rol. Eso era lo que yo quería comentar. Claro que sí, Juan. Bueno, en esencia, ya con las funciones claras, la segunda parte, bueno, otra de las grandes categorías en donde encontramos que deben darse buenas prácticas en el ejercicio profesional es en la asesoría tributaria y en lo que les comentaba, la información exógena. Les pedimos por favor la permanente actualización profesional. Tenemos que saber, tanto contadores como revisores fiscales, en qué va la norma. Claro, yo sé que va muy rápido, a veces sale el concepto de la DIAN con el número rarísimo que sacaron hace una semana y pues tal vez tú no estás ni con el tiempo ni sabes ni siquiera que sale el concepto. Pero hay que estar haciendo cursos de actualización, hay que estar revisando, inscribirse en plataformas que nos actualicen si no tenemos el tiempo para revisar la norma desde la norma, sino que necesitamos que alguien nos cuente para que sea más rápida esa transmisión de conocimiento. ¿Por qué lo digo? Hemos tenido algunas situaciones en donde se nos quejan en relación con la aplicación del artículo 462 rayados del Estatuto Tributario, que tiene que ver con el IVA en el servicio de parqueadero. Hay una norma que indicaba que las copropiedades de uso residencial no necesitaban cobrar IVA por ese servicio de parqueadero, pero hemos encontrado por ahí una derogatoria de la norma y una nueva estructura de ese artículo, ¿sí? Entonces, el llamado es, uno, a que estemos actualizados, dos, a que revisemos ese artículo en nuestras copropiedades para ver si nos aplica o no ese cobro de IVA. Recuerden que se cobra IVA, hay que facturar electrónicamente también. Entonces, eso nos llevaría a unos ejercicios administrativos mucho más fuertes dentro de esas copropiedades que tengan que ver con ese artículo. Y estamos esperando, no sé si ya habrá salido, no, por lo que les digo, todavía no tengo conocimiento si salió yo hoy o no ya un concepto de la DIAN en relación con ese tema. Pero es muy importante que lo revisemos y que si somos revisores fiscales demos las alertas del caso en relación con eso. Y también para los administradores que nos acompañan, contarles que a pesar de que el contador público es el experto y es quien está pendiente de toda esta norma tributaria, quien tiene la responsabilidad, por ejemplo, si tuviera que cobrar IVA a los parqueaderos, es usted como administrador, porque usted es el responsable de los tributos, usted es el responsable, usted es el contribuyente, porque representa legalmente al contribuyente. Entonces tengan mucho cuidado con eso, analícenlo muy bien, siempre estén actualizados, miren los cambios normativos, cómo se vienen dando y cómo eso puede aplicar en las copropiedades. Tengan mucho cuidado con ese ejercicio porque hay mucha filigrana en el tema tributario y por ahí nos llegan muchas quejas y muchas quejas que tienen sentido porque la persona no se actualizó. A eso le llamamos, y me corrige el doctor Juan Camilo, ignorancia supina, o ¿cómo es así, cierto? Ese es el nombre, es que son términos jurídicos que son más complicados y aunque sea sin querer queriendo, eso tiene una responsabilidad disciplinaria, que tiene una categoría como culposa, si no estoy mal, pero tiene una responsabilidad disciplinaria y usted se podría ver inmerso en una investigación y en una sanción, así sea una amonestación, bueno, no, así sea una multa. Entonces tiene que tener mucho cuidado y dar las alertas del caso, estar siempre en permanente actualización profesional. Y si los administradores deberían destinar una partida, es una recomendación para que los contadores puedan actualizarse. Yo creo que eso sería desde el punto de vista de la sociedad tributaria y la información exógena. No sé si hay alguna cosa adicional, Alex o Juan Camilo, sobre ese punto. ¿No? ¿Estamos bien? Sí. Vale. Tercera buena práctica, la aceptación del cargo como revisor fiscal. Claro, como Juan Camilo bien lo decía, las obligaciones del revisor fiscal y la forma en que se ejerce esa interventoría de cuentas es mucho más regulada que la del contador público. Y en esencia, una buena práctica es aceptar el cargo. Claro, tú vas a la Asamblea General, presentas la propuesta, te aceptan, te elige la Asamblea General, pero para que tú puedas ejercer tus funciones, ¿qué falta? Que tú aceptes el cargo de revisor fiscal. Entonces, si uno fue elegido, pues debe entregar una carta de aceptación del cargo. Asimismo, cuando usted es retirado, debe presentar la carta de renuncia. Y si una buena práctica, usted presenta la carta de renuncia a la copropiedad y si un mes después no lo han retirado del registro en la alcaldía local, pues por favor, mande una comunicación a la alcaldía local indicando que usted ya no es revisor fiscal de esa copropiedad para que lo retire. Si bien es un registro que publicite, también le puede generar a usted complicaciones si llega a tener hasta usted 3 o 4 meses inscrito como revisor fiscal y llega a haber algún problema en esa copropiedad. Entonces, esas dos cosas. Uno, aceptar el cargo. Bueno,
2, hacer el contrato, como ya dijimos. Y 3, si renuncia, por favor verificar que efectivamente la renuncia le sea aceptada. No se espere hasta que llegue la próxima asamblea y elijan su reemplazo si usted renunció. Si al menos no lo han retirado, por favor solicite que lo retiren. Y pues obviamente haga entrega de todo lo que tiene que entregar. No sé si Alexander me colabora un poquito más en relación con ese tema. Sí, doctor. Gracias por esa explicación que nos has brindado con respecto de todo lo que tiene que ver con la aceptación del cargo del revisor fiscal. Tengamos en cuenta que la aceptación del cargo está embarcada y, como lo decía muy bien el doctor Juan Camilo, estas son cumplimientos establecidos y que son taxativos y que están en el artículo 204 del Código de Comercio. Entonces, estas buenas prácticas que desarrollamos nosotros los profesionales de la contaduría y que hemos ejercido cargos de revisores fiscales, pues lo debemos tener muy en cuenta porque es que es un mandamiento que se da en la asamblea de copropietarios. Entonces, para que tengan muy en cuenta los copropietarios, porque a veces nos envían quejas al respecto porque no están de acuerdo con las decisiones que se tomaron en la asamblea. Y muy bien los marcamos, son decisiones que se toman en asamblea. Si no estoy de acuerdo con una decisión, yo creo que ahí es donde debemos realizar o impugnar estas actas si no estamos de acuerdo. Porque a veces muy básicamente nos interponen una queja porque no están de acuerdo con el revisor fiscal que está asumiendo o aceptando ese cargo que fue elegido en la asamblea y que fue una decisión. Entonces, tengamos muy en cuenta también, señores administradores, señores copropietarios que están asistiendo a esta charla, que son decisiones que se toman en asamblea, que tienen una verificación de quórum, que tienen unos votos de los cuales en el punto que se está interviniendo y es elección del revisor fiscal, entonces ahí es donde están ustedes interviniendo. Ya estas prácticas que enmarcaba el doctor Diego, pues ya cuando somos nombrados y somos elegidos como revisores fiscales al interior de las copropiedades y que debemos mantener muy en cuenta que estamos ejerciendo estas funciones y estamos cumpliendo estas decisiones tomadas en concordancia con todo lo que se dio en una asamblea de copropietarios. Gracias, Alex. Bueno, y una última cosa, me había olvidado decirles. ¿Quién es el responsable de hacer el registro del revisor fiscal ante la alcaldía local? La administración. Entonces nos llegan quejas diciendo que el revisor fiscal no estuvo pendiente de registrarse ante la alcaldía local. No, el revisor fiscal no se registra ante la alcaldía local, es la administración, el representante legal quien lo registra. Entonces, esas precisiones e impresiones son importantes. Pues uno, pues cuando se formule una queja tenemos que ver que la queja efectivamente tenga que ver con las funciones que ese profesional tiene que realizar, ¿vale? En muchos casos, claro, los copropietarios o el consejo de administración no conoce pues la normativa, por eso estamos haciendo este tipo de charlas en relación con cómo funcionan o quién es el responsable de hacer cada cosa desde el punto de vista legal en la copropiedad, ¿sí? Pero es importante que tengamos en cuenta que las inscripciones, la presentación de los impuestos, son siempre responsabilidad de la presentación legal, a pesar de que puedan mediar conceptos, trabajos, preparaciones de información que tengan que ver con el contador o con el revisor fiscal, siempre son responsabilidad de la presentación legal y no se pueden desentender de eso. Yo he tenido clientes que me dicen es que usted es el adulto responsable en cuestiones fiscales o de impuestos. Eso no puede ser. O sea, usted es el responsable de la información, usted es el responsable de la presentación, de ser contribuyente, usted es el responsable de inscribir, si es una sociedad normal, ante la Cámara de Comercio, una copropiedad, ante la alcaldía local o distrital, al revisor fiscal, ¿vale? O al municipal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en relación con las responsabilidades. Diego, si me disculpas, quisiera hacer una pequeña intervención también, que hemos tenido casos importantes respecto al tema también de contadores, y es que la propiedad horizontal a veces, como decía, no destina ciertos rubros importantes que deberían prever dentro de sus ejecuciones presupuestales, tales como por ejemplo el software contable.
Entonces, ¿qué pasa a veces? Que el software contable lo tiene el contador y hay un problema porque ya después el contador renunció, no apareció nunca más y ustedes ya perdieron toda la información o para recuperarla es un tema muy, muy difícil. Entonces, eso es importante que también lo tengan en cuenta las propiedades horizontales de manejar esos software de manera independiente, que ustedes tengan control sobre la información financiera de la entidad. Como lo mencionábamos anteriormente, de todas maneras, el responsable como tal es el administrador, ¿sí? Entonces, van de la mano y, digamos, el contador tiene sus funciones específicas, como lo mencionaban, que es mejor dejarlas de manera, digamos, escrita en un contrato. Con eso ya sabemos hasta dónde va su rendición de cuentas, etcétera. Y pues tener también en cuenta este tipo de asuntos con los softwares contables que están manejando para las propiedades horizontales. Gracias. Claro, Ángela, muchas gracias. Bueno, para allá vamos, nos acabas de leer el pensamiento. Soy súper contable, si nos ayudas con la diapositiva, por favor. ¿Ver la que sigue? Gracias. Bueno, en relación con el software, una de las buenas prácticas que nos está recomendando el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, aprovechando que están por acá en el webinar, tiene que ver con el software de contabilidad. Cuando el software contable, bueno, uno en el contrato debería quedar establecido quién es el software contable. Si el contador va a colocar el software, eso debe quedar específicamente en el contrato, más porque el usuario fiscal tiene que verificar derechos de autor y que las licencias estén en orden. Y segundo, una de las buenas prácticas que el Consejo Técnico nos está diciendo es que cuando usted termina de ejercer como contador en una copropiedad, usted debe entregar el backup de la información contable que sale de su software en un archivo plano para que la administración pueda cargarlo en un nuevo sistema para el profesional que llegue, si es que hay un empalme, o en el software de la copropiedad. La recomendación, Ángela, es la que es. O sea, por favor, inviertan en el software de contabilidad. O sea, la copropiedad debe adquirir las licencias porque, pues hombre, usted no puede depender de un profesional que se va. No sabemos en qué condiciones porque a veces hay un ejercicio, pues somos de amores y odios en las copropiedades. Entonces, mientras hace el empalme, mientras entrega el archivo plano, mientras, pues pueden ocurrir muchas cosas. Pueden ocurrir muchas cosas. Claro, también el Consejo Técnico de la Contaduría Pública nos recomienda y estamos de acuerdo con que se haga un empalme, que no es obligatorio, entre el contador público saliente y el entrante, y ahí, pues, digamos, debería entregarse ese archivo plano del software. Sin embargo, usted puede entregarlo por escrito a la administración o mediante un correo electrónico, siempre y cuando ese archivo, pues, pueda ser manipulable, ¿no? Pues que se entregan tienen el ISA y entregan el archivo que sale de backup del ISA, pues si no tienen el ISA no la pueden cargar en ningún lado. Entonces, no, tiene que ser el plan, pues para que tengamos tareas sobre ese ejercicio. Eso en relación con el software. Y gracias, Ángela, por recordarnos ese tema. Listo, sigamos, ¿sí? Bueno, otra de las grandes categorías, no, antes de seguir, es que después se me olvida, muchos de los quejosos, y Alex, ayúdame con esto, más bien tú nos cuentas bien, sobre las quejas en relación con la retención documental. La retención documental. Hay cosas que Claro son que sí. retención documental y otras que no. Es para que por favor nos aclares bien el tema y qué nos ha pasado en la Junta. Entonces, sí, señor. Entonces, tengamos en cuenta que estas quejas que nos llegan y como se mencionaba anteriormente, es cuando el contador pues está ejerciendo sus funciones muy aparte de la copropiedad. El contador va por los soportes contables y tengámoslo muy en cuenta, soportes contables. Los soportes contables son las facturas, los comprobantes de egreso, todo lo que alimenta la contabilidad de la copropiedad, en las cuales esos soportes son de la copropiedad y el control lo debe tener también el administrador sobre estos soportes que se le están entregando al profesional contable. Entonces, la retención documental que a veces nos llegan en las quejas es que básicamente el contador está reteniendo los estados financieros de la copropiedad. Entonces, cuando entramos a verificar, el software contable está y reposa dentro de la copropiedad, verificamos el acervo probatorio y es básicamente que se puede
verificar que, si bien es cierto, el contador no certificó estos estados financieros, pues básicamente los estados financieros reposan en el software. Pero es cosa muy distinta cuando el contador que presta sus servicios al interior de la copropiedad se lleva las facturas, se lleva los comprobantes de egreso, se lleva los recibos de caja donde se están recibiendo las las cuotas de administración. Entonces, esto sí es una retención documental para que lo tengamos muy en cuenta, para que no confundamos que retener y no entregar los estados financieros es retención documental. Eso ya es dentro de las funciones que marcan las actividades que desarrolla un contador público, al igual que un revisor fiscal. El revisor fiscal, cuando está haciendo sus labores de control al interior de la copropiedad, a él le entregan, y muy seguramente le entregan copias de los documentos que él está solicitando. Entonces, cuando él termina sus funciones, dicen que no entregó las copias de la labor de auditoría que él está realizando. Tengamos en cuenta que son los papeles de trabajo que él tiene como sustento de su labor de control que está ejerciendo al interior de la copropiedad. Entonces, hay que también tener muy en cuenta para diferenciar lo que es una retención documental y un incumplimiento de funciones por parte de los profesionales de la contaduría, en el caso que hablamos de funciones del contador público y funciones del revisor fiscal. Yo quiero ahí complementar algo en este tema de la retención documental. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Nos ocurre muchísimo que cuando la administración, o en este caso el quejoso, listo, presentó una queja porque el contador o revisor fiscal retuvo la documentación de la copropiedad. En las versiones libres nos ocurre y nos dicen, sí, efectivamente yo retuve la documentación, pero es porque no me han pagado mis honorarios. Pues digamos ahí eso es un error gravísimo por parte de los contadores, porque resulta que no se puede coaccionar a la administración para que le paguen sus honorarios reteniendo la documentación. Y pues eso, mire que está inmerso una investigación disciplinaria. Y lo segundo, nosotros siempre les decimos, mire, tenga en cuenta que para eso está la jurisdicción ordinaria. Es decir, vaya y pues presente la queja ante lo laboral, lo civil, bueno. Pero digamos, nosotros no somos los competentes pues para decirle también al contador, mire, váyase por este lado. Pero el llamado aquí es que sí tengan mucho cuidado con ese tema, y tanto también las copropiedades, porque pues por el hecho de que retengan un papel, y pues aquí traigo el ejemplo, un papel, pues eso no significa que me está reteniendo la documentación, ¿no? Entonces nosotros, claro, también tenemos que entrar a hacer todo ese análisis, y por eso volvemos a cuando iniciamos nuestra presentación con el tema del contrato y demás, pues entramos a verificar eso, pero por el hecho de que retenga, no sé, un recibo de caja, pues eso no da para que le iniciemos o para que, como siempre, los señores quejosos pues dicen, no, sancione al contador por eso. Pues digamos, dentro de la investigación disciplinaria, pues no nos daría para que lo sancionemos porque retiene un recibo de caja. Digamos, el llamado aquí, ¿cuál es? Es, como muy bien lo explicaba ahorita el doctor Alexander, hacer esa distinción entre retención y el cumplimiento de funciones, porque eso es lo que también nos ocurre mucho en las quejas que nos presentan, que hay pues como ese cruce de cables, y pues precisamente por eso es que estamos haciendo este tipo de conversatorios y demás, pues para que ustedes entiendan un poco cómo es que funciona esta mecánica. Y es supremamente importante esa distinción, además porque tenemos hijas donde dicen los quejosos, venga, coloco la queja contra el contador porque me retuvo las claves de la DIAN. Pues, la clave de la DIAN es su clave, o sea, la administración es quien reporta quiénes tienen posibilidad o no de firmar las declaraciones tributarias, ¿sí? Entonces, cosas importantes, si los soportes de contabilidad y el software de la copropiedad, pues no puede haber retención de información, así de fácil, ¿sí? Entonces, los contadores, por favor, no se lleven los soportes para la casa. O sea, pues no tiene sentido además, igual el revisor fiscal. Y para las administraciones, por favor, tengan su archivo organizado y custodienlo adecuadamente. Es una de las funciones del revisor fiscal verificar esa adecuada
custodia del archivo, pero pues también es responsabilidad de la administración, ¿no? Pues el archivo es de la administración, ¿vale? Si te puedes devolver 2 diapositivas, por favor, en la presentación, para hablar un poquito, ya que nos queda poco tiempo, pero esto es importante, sobre a quién informa el revisor fiscal y la segunda parte sobre cuál es la participación del quejoso en una investigación disciplinaria, que también es un tema que tenemos ahí en el tintero. Entonces, pues primero, con el tema de los informes, ustedes deben recordar por allá que en el artículo 207 del Código de Comercio numeral 2 se dice que el revisor fiscal debe dar parte a la administración, al Consejo de Administración o la Asamblea General sobre las posibles irregularidades que se den en el manejo, en este caso sería de las copropiedades. Y eso lo que nos lleva es a hacer varias aclaraciones. Uno, el dictamen del revisor fiscal se presenta a la Asamblea General y a nadie más. Los papeles de trabajo y los soportes de todo el trabajo de interventoría de cuentas, que incluye la auditoría financiera y la aplicación de la norma, de la SNIA también en ese proceso de auditoría, pues son del revisor fiscal y debe conservarlos. ¿Cómo es posible que yo le pida a un revisor fiscal que me envíe los papeles de trabajo sobre una verificación y me diga que no los tiene, que los votó? O sea, eso no puede pasar. Usted debe por lo menos tenerlos durante 5 años, creo. Y tener mucho cuidado cuando, por ejemplo, un copropietario le manda a usted como revisor fiscal un derecho de petición. ¿Por qué? Porque normalmente esos derechos de petición que les mandan hablan de cosas administrativas y quien debe responderlos pues es la administración. Usted no debería responderle a un copropietario de manera particular. Eso no quiere decir que usted ignore lo que el copropietario le dice. A ver, si un copropietario le manda a usted una comunicación diciéndole que es que se están robando la plata de, no sé, del fondo de imprevistos, pues tiene que hacer verificar o incluir en su programa de auditoría unas verificaciones que tengan que ver con eso. Pero usted no es el responsable de responderle a ese copropietario en particular. Usted hace un trabajo y en su dictamen o sus informes, usted le informa a la asamblea, al consejo de administración o al administrador sobre esas irregularidades que posiblemente estén cometiéndose o esos riesgos que ocurran en relación con los posibles deterioros de los bienes de la copropiedad. Entonces tengan mucho cuidado en relación con esos ejercicios. Porque además muchas veces también se dan para malos entendidos y entonces se cree que el revisor fiscal administra la copropiedad cuando contestan esos derechos de petición o esas comunicaciones. Pues si no es su responsabilidad, reenvíeselo al administrador para que él sea quien tenga que responder sobre el ejercicio. ¿Sí? Y a los copropietarios, a los administradores, por favor, pues tengan en cuenta que si hay alguna cosa que decir el revisor fiscal, pues deben comunicárselo por los medios que tiene el revisor fiscal. No, yo le avisé al revisor fiscal que eso estaba pasando en la copropiedad, pero resulta que nunca ni se lo mandó al correo, ni se lo entregó en su mano, ni se lo mandó a la dirección que tiene establecida. Entonces, ¿cómo se enteró? Pues nunca se enteró, que una comunicación radicada en la portería del conjunto. O sea, eso tampoco tiene sentido. ¿Listo? Entonces, la comunicación debe fluir muy bien entre las partes, pues entre los órganos sociales, entre los órganos de dirección de las copropiedades. Eso es una de las cosas que tenemos que contarles y que son importantes en relación con a quién debo responder yo como revisor fiscal y cuáles son mis tareas, ¿no? Por supuesto. Podemos continuar con las... Ah, bueno, y Juan Camilo, porfa, cuéntanos cuál es el papel del quejoso en relación con las actuaciones disciplinarias que tiene la Junta Central de Contadores. Listo, listo. Sí, señor. Entonces, siguiente, por favor. Quiero iniciar con que, para que, por favor, todos los tengan en cuenta. Resulta que nosotros manejamos en este momento 2 resoluciones de procedimiento de los procesos disciplinarios. ¿Listo? Una es la resolución 604 del 17 de marzo del 2020 y la otra es la resolución 684 del 29 de marzo del 2022, mediante la cual se modifica parcialmente la resolución 604. Pues, ¿eso qué quiere decir que se modifica parcialmente? Resulta que nuestro proceso disciplinario se rige en cierta medida por el procedimiento disciplinario, es decir, ley 734 anteriormente. Hoy hablamos de la 1952, entonces por eso hablamos de la resolución 684 que modificó parcialmente la resolución 604. Acá sí quiero hacer mucho hincapié en esto. Nosotros o el Tribunal Disciplinario siempre garantiza el debido proceso y las facultades que tienen los investigados y los quejosos. Entonces, los investigados sí es taxativo en la ley, es decir, dice cuáles son las facultades que tienen los investigados, que es solicitar y controvertir las pruebas, interponer los recursos de ley, presentar las solicitudes que considere pues
para garantizar su derecho a la defensa, obtener copias de la actuación, salvo que pues haya alguna disposición que así no le diga no, no se le puede entregar la copia. Siguiente, por favor. Acceder a la actuación, designar un apoderado, ser oído en versión libre. Esta es una de las más importantes porque pues es ahí donde la versión libre, dice versión libre y espontánea, es donde el investigado acá pues puede decir todo lo que considere de la queja o el informe que se le está presentando, de la actuación que se le está surtiendo. Solicitar y controvertir las pruebas, aportar las mismas, obtener copias de la actuación y presentar los alegatos antes de la evaluación. Siguiente, por favor. Quise pasar este tema de los investigados un poco, pues no rápido, pero sí, digamos, ellos tienen sus derechos y esos derechos son taxativos. Eso está contemplado en la ley. ¿Qué es lo que nos ocurre con los quejosos? Desafortunadamente, los quejosos creen que porque interponen la queja son los dueños del proceso. Y pues resulta que no es la Junta Central de Contadores, no es el Tribunal Disciplinario, ni mucho menos, pero pues la ley es muy clara y dice que el quejoso no es un sujeto procesal. ¿Eso qué quiere decir? No hace parte del proceso. El quejoso nunca va a ser parte del proceso. Es decir, el quejoso no puede llegar y solicitar copias de la actuación. No se puede. Nosotros no le podemos entregar copias al quejoso de la actuación, salvo que se levante la reserva. Y la reserva de la investigación se levanta solo en dos escenarios. El primero, cuando se formula pliego de cargos y se notifica el mismo, y cuando se profiere auto de archivo o determinación del proceso. Ahí, digamos, se levanta ese velo, llamémoslo así, o esa reserva de la investigación y se le puede entregar una copia al investigado. Pero digamos, no le podría entregar una copia de la versión libre, ni mucho menos, solo se le puede entregar copia de las actuaciones del proceso. Entonces acá nos ocurre muchísimo y nos llegan derechos de petición. Ustedes no se imaginan cuántos derechos de petición nos llegan por parte de los quejosos y nos dicen, oiga, es que yo soy el dueño del proceso, es que yo soy el que les estoy informando. ¿Cómo así que usted no me dice cómo va mi proceso? Pues vuelvo y les digo, no, desafortunadamente para los señores quejosos no son parte del proceso, solo actúan en dos instancias. Una, digamos tres. Una, cuando radica la queja. Dos, si la queja no viene ratificada bajo la gravedad de juramento. ¿Esto qué quiere decir? Y esto nace de dónde? De nuestra ley 43 de 1990, donde dice, las quejas deben venir ratificadas bajo la gravedad de juramento. Y esto tiene una razón de ser. ¿Por qué ocurre esto? Porque muchas veces pasa, y yo lo digo con mucho respeto, pero a veces hay rencillas dentro de la administración y dicen, uy, a este contador le voy a interponer una queja en la Junta Central de Contadores. Entonces la ley por eso prevé eso, venga, es que usted no puede poner quejas por doquier, entonces si va a poner una queja, la tiene que hacer bajo la grada de juramento. Y como ustedes saben, ya nos vamos en un tema penal, si usted hace un juramento y demás, pues eso tiene unas implicaciones. Entonces, ahí va la segunda, que es ratificarse bajo la grava del juramento. Y la otra es interponer los recursos que la ley le faculta. En este caso, solo son dos instancias donde interpone el recurso. Uno, cuando se profiere el auto de archivo o determinación del proceso, y el otro cuando ya llegamos a un fallo y el fallo es absolutorio. Ahí es la única manera donde el quejoso puede interponer unos recursos. Solo ahí, nada más. Entonces, yo insisto, el quejoso no es sujeto procesal, solo se limita a lo que les digo, presentar la queja, ratificarse bajo la grada de juramento y presentar los recursos de ley. En algunos casos nos ocurre que los quejosos hacen una ampliación de la queja. O nos pasa mucho en las copropiedades que el residente X presenta una queja en contra del revisor fiscal Z y el residente J presenta la misma queja en contra del revisor fiscal Z. Y así nos pueden llegar hasta de 5 residentes de la misma copropiedad, una sola queja a un contador. Ya eso es un tema más jurídico, nosotros hacemos pues una incorporación de las pruebas y demás. Pero eso no significa que porque cada quejoso le interpone una queja a un contador, pues le vamos a abrir una investigación aparte. Eso no ocurre, pues a no ser de que hayan unos hechos nuevos o diferentes
pero pues por no decirlo, pero en el 99.9% de los casos, cuando nos llegan así del 1, del 2 y del 3 de la misma copropiedad, pues casi siempre llega por los mismos hechos. Entonces acá finalizo y reitero diciendo que el quejoso no es sujeto procesal, no hace parte del proceso disciplinario. El único sujeto procesal en el proceso disciplinario es, pues, en este caso, el indiciado o el contador público, para nuestro caso. Pero el quejoso, llámese la persona natural del común, no es sujeto procesal y pues mucho menos obviamente sujeto disciplinable, porque en algunos dice, venga, es que yo también me considero un disciplinado aquí porque es que a mí me están violando mi debido proceso y demás, pero insisto, no son sujetos procesales. Listo, muchísimas Bueno, Juan gracias. nos dijo dos cosas, no, como 10 cosas que van muy rápido, súper importantes. La primera, ¿cuál es la competencia de la Junta Central de Contadores, en este caso del Tribunal Disciplinario? Y nuestra competencia es verificar la actuación y imponer la sanción disciplinaria al contador público que en ejercicio de sus funciones como contador público, o sea, las enmarcadas en la Ley 43 de 1990 todavía, haya fallado en su conducta. Realmente es eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues uno no, si usted es el administrador de la copropiedad, el contador público, hemos visto unas, no le avisó que debía pagar la declaración tributaria entre los 2 meses siguientes a la presentación y entonces la DIAN la declaró como ineficaz y entonces tuvo que pagar una sanción por extemporaneidad. La Junta Central de Contadores, en este caso el Tribunal Disciplinario, no es el competente para desordenar que el contador público le resarza por la sanción que fue ocasionada por esta actuación. ¿Sí? O sea, nosotros no somos materia civil ni materia laboral, ni para resarcir a uno ni para resarcir al otro. Nosotros lo que hacemos es que investigamos la conducta del contador público y en caso en que haya una falta leve o grave a esa conducta, imponemos las sanciones que corresponden. En caso de que no ocurra, pues no. ¿Sí? Y eso tiene que ser claro porque vemos que es la expectativa del quejoso. Y pues no puede ser esa la expectativa del quejoso, ¿listo? Aquí lo que hacemos realmente o lo que podríamos llegar, si llegara a fallarse de manera negativa un expediente, una investigación, sería con una sanción, que ustedes saben, como está en la ley 43, amonestación, multa, suspensión, o en casos extremos taxativos en la ley, la cancelación de la tarjeta profesional. ¿Vale? Esto es lo primero. Lo segundo, bueno, la defensa del contador público dentro del proceso. Nosotros siempre les pedimos que por favor hagan la versión libre. Claro, por supuesto, hay que asesorarse antes. O sea, pues, a ver, mire su proceso. O sea, usted es el implicado, pues pida las copias, como dice Juan Camilo. Y rinda su versión libre. Cuéntenos qué fue lo que pasó. Y por supuesto, si tiene pruebas de ello, pues entréguenos las pruebas que corresponden. ¿Vale? Entonces, creo que esas dos cosas son sumamente importantes de lo que nos acaba de contar Juan Camilo en relación a ya cuando tenemos o cuando presentamos una queja, la vamos a presentar, pues para qué sirve que la presentemos. Y dos, el contador público que esté involucrado en una queja disciplinaria, pues qué cosas puede hacer o no puede hacer dentro de ese proceso. Entonces, pues gracias Juan, espero que eso era básico decirlo. No sé si nos falte alguna otra categoría de las que teníamos preparadas. Señor. No, señor, ya con Pero- eso culminamos. Pero sí quisiera de pronto enmarcar algo para todos los señores administradores, para todos los señores copropietarios, que tengan muy en cuenta quién les presta el servicio, quién les da esa asesoría contable, porque muchas de las quejas se nos convierten en inhibitorios porque no son sujetos disciplinables. ¿Qué quiere decir esto? Personas que dominan la ciencia contable, que tienen mucha experiencia, pero no son contadores públicos. Y a su vez, las asociadoras prestadoras de servicios contables no deben estar inscritas en la Junta Central de Contadores y esto es taxativo y que está inmerso en la Ley 43 de 1990. ¿Y cómo podemos nosotros verificar esto? En la página de la Junta Central de Contadores
en trámites podemos verificar si la persona está inscrita ante la Junta Central de Contadores y se acredita como contador público, al igual que las sociedades, porque pues nos llegan muchos casos en los cuales estas sociedades no prestan adecuadamente sus servicios y no tenemos cómo iniciar un proceso disciplinario porque no están registrados. Entonces, es el llamado a que a que están las herramientas para que verifiquemos en la página de la Junta Central de Contadores y al igual también la verificación, porque a veces tenemos muchísimas llamadas donde nos preguntan, ¿será que este contador sí puede ejercer la profesión? ¿Será que no tiene antecedentes disciplinarios? Entonces, pues, creo que está la solicitud del certificado de antecedentes disciplinarios, la cual nosotros emitimos acá en la Junta Central de Contadores para esa verificación de todos nosotros los que ejercemos esta profesión. Quería como enmarcar esto, doctor Diego. Muchas gracias. No, súper importante, Alex. Y pues no, como para recalcar el tema. O sea, si el contador público se mete, no sé, a un almacén y se roba un dulce, el administrador del almacén no lo va a reportar ante la Junta de Contadores por robarse el dulce. Pues porque no está ejerciendo su función como contador, ¿sí? De la misma manera, si el contador público está ejerciendo como administrador y sus faltas son de carácter administrativo, pues nosotros no tenemos competencia para poder revisar la actuación del contador. Solamente las actividades que están en el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la teneduría de libros, la asesoría tributaria, los procesos de aseguramiento de la información y auditoría, el proceso de análisis de costos, todo lo que conlleve o sea conexo al cargo de contador público es lo que nosotros podemos investigar como Junta Central de Contadores. Si sale de ahí, no. Entonces eso también pues debe ser claro para quien nos coloca una queja, porque lo que vamos a hacer, y como bien dice Alexander, es inhibirnos, decir, bueno, pues qué pena, pero es que no es mi competencia revisar esta actuación, entonces pues, no hay otra manera. Y una última cosa, antes de irnos, es que si ustedes tienen realmente, o si hay una queja contra un contador, pues le instauren en el tiempo oportuno. No se esperen 3 años para instaurar la queja. Y al contador público se le coloca una queja, y tampoco es que se espere todo el proceso para al final decir que va a venir su versión libre. Hay unos tiempos de ley para hacer eso, y entre más rápido lo hagan, pues más fácil va a ser, digamos que la gestión del proceso, y pues por supuesto, si usted no tiene pues, ninguna queja de su conducta, pues no va a tener ningún problema como contador en el ejercicio. Entonces, pues, digamos que consejos para todo el mundo, porque sabemos que nuestra audiencia es diversa y tenemos aquí administradores y tenemos contadores y revisores fiscales. Esperamos que sea claro, lo que importa es que sea claro cómo funciona el tema de derechos y deberes, que sea claro pues cuáles son las buenas prácticas en las copropiedades, en esencia, y voy a enumerarlos para terminar. Hacer el contrato, que el contrato contenga las funciones, que sean claras las funciones, que estén dentro de los marcos legales, que si usted es revisor fiscal acepte el cargo, que si renuncia revise que el cargo efectivamente pues sea, no siga quedando escrito en la alcaldía local, tener muy en cuenta cuando se vaya a hacer el empalme. Si usted es contador de la copropiedad, por favor, entregar copia del software si el software es suyo, entregar el archivo de copia del software, entregar toda la documentación, no se lleven la documentación para la casa, las copropiedades, por favor, compren el software ustedes, por favor, tengan en cuenta la capacitación del contador público, ayúdenlos a actualizarse, o sea, no un contador público y con un salario del mínimo, pues no va a poder pagar el curso de actualización, ayúdenles a actualizarse, o sea, de verdad, es importante que lo hagan, y si no les ayudan, pues contadores nos tocó destinar una partida para eso, pero es supremamente importante que lo hagamos. Estemos pendientes de la DIAN, estemos pendientes de este tipo de espacios que hacemos con las entidades para ayudarles a estos temas de actualización, no todo es plata en la vida. Y por favor también defiéndanse en los procesos disciplinarios, tengan en cuenta que nosotros no vamos a resarcirles las faltas, pero sí vamos, en el caso en que haya un reproche disciplinario, hasta extender una sanción al contador público. Les agradecemos mucho, esperamos no haber sido muy repetitivos, muy reiterativos y muy desordenados en la presentación. Y pues estamos abiertos a preguntas, es lo que sigue, y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Diego, muchísimas gracias al doctor Alex, coordinador de quejas, Ángela Moreno, al doctor Juan Camilo, quienes estuvieron aquí muy atentos en nuestra conferencia de buenas prácticas éticas y contables en la propiedad horizontal. Bien, es el momento de la participación ciudadana, así que por favor empécenos a escribirnos todas sus preguntas a través de chat.
Ya por aquí, muy activamente, varias personas nos han dejado preguntas. Por aquí, Carolina Saavedra. Carolina, muchas gracias por estar conectada y atenta con nuestro público. Vamos a empezar a leer las preguntas. Alex, si te parece, me ayudas a responderlas. Y por supuesto, si el doctor Juan Camilo o el doctor Diego desean participar. Y por supuesto, Ángela, bienvenidos. Empezamos rápidamente. Muy buenos días. Una propiedad horizontal, ¿qué impuestos está obligado a presentar? Alex, por aquí. Ah, sí. Claro, pues no, pues estamos viendo y lo enmarcábamos nosotros. Los impuestos, pues básicamente están enmarcados en el RUT de las copropiedades y básicamente pues tenemos la presentación de la información exógena, que si bien es cierto, no es un impuesto que está presentando con cargo a las copropiedades, pero sí es una obligatoriedad que tienen dentro de los marcos normativos que tenemos. También están las retenciones en la fuente y como lo enmarcaba anteriormente, estamos nosotros mirando los conceptos que están emitiendo la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en cuanto al cobro de los IVAs, que nos llegan muchísimas quejas al respecto sobre que los contadores no se pronuncian sobre el cobro del IVA de los parqueaderos. Entonces hay que tener muy en cuenta todos los cambios normativos que se están dando, todas estas reformas que van enmarcadas a las cargas tributarias que tiene una copropiedad y de los cuales nosotros estamos muy pendientes. Muchísimas gracias, Alex. Rápidamente. Doctor Diego, adelante. Es para comentar la respuesta de Alex, depende. Depende si la copropiedad es mixta, si es comercial o si es residencial. Pues lo que dice Alex es cierto, tienes que mirar tu RUT. O sea, vete al RUT y ahí en la parte de abajo de las obligaciones, ahí aparece. Pues normalmente presentan lo que presenta todo el mundo. Pues presentan IVA, presentan la en la fuente, presentan la exógena, presentan declaración, bueno, no de renta, sino creo que de ingresos y dependiendo del tipo de copropiedad, ¿cierto? Entonces, revisa tu RUT y de acuerdo con eso, pues hazlo. Claro, el tema de las pagos de los bienes comunes, cómo se afectan o cómo podría, por ejemplo, el tema de los parqueaderos afectar que tengas una obligación de IVA y de facturar electrónicamente, es lo que les digo que tienen que revisar porque cada caso es distinto, tienen que mirar exactamente qué norma le está aplicando y cómo está su RUT. Entonces, pues verifiquen y si no, pues hablen con la DIAN y pregunten una asesoría con la DIAN. Llama a uno, pide la cita y va y pregunta porque cada copropiedad es distinta y cada uno tiene una forma diferente de operar. ¿Listo? Es eso, es eso. Muchísimas gracias, doctor Juan Camilo, y muchísimas gracias, Alex. Vamos por aquí rápidamente con otra pregunta. Nos dicen, ¿toda propiedad horizontal debe tener un revisor fiscal? Pues básicamente esto está enmarcado dentro de los estatutos. Sí se debe tener el revisor fiscal en las copropiedades, pero sí es taxativo dentro de la ley 675 que las copropiedades mixtas, como hablaba ahorita el doctor Diego, pues ellas sí deben tener un revisor fiscal y cumplir con todo lo estipulado en el Código de Comercio. Y adicionalmente a lo que expone el doctor Alexander, no solamente las propiedades horizontales mixtas, sino las comerciales. Como lo mencionan, depende del reglamento de propiedad horizontal lo que incorpore y es facultativo. Puede que lo tengan o puede que no lo tengan. Por ejemplo, también las residenciales, como les mencionaba al inicio de mi intervención en este webinar, respecto a si también quieren tener un control pues más de pronto fuerte al interior de la copropiedad de un órgano como la revisoría fiscal, que es un órgano, como mencionaba, totalmente independiente y autónomo de emitir, pues digamos, estos análisis técnicos, jurídicos y contables financieros respecto a esa ejecución que se está realizando y todos los soportes contables que se presentan en el momento dado de estas validaciones que realiza revisoría fiscal. Perfecto, muchísimas gracias. Por aquí veo que hay más chats. Adelante, doctor Diego. ¿Tienes alguna otra intervención? No, que decía que está bien, es potestativo, como dice la doctora Ángela. En las residenciales es potestativo, en las comerciales y mixtas es obligatorio. Entonces tengan en cuenta que las funciones, si es potestativo, pueden establecerlas ustedes en el reglamento de propiedad horizontal, en la Asamblea General, y si no, pues en las que tiene la ley en el 207 y demás artículos del Código de Comercio, no más.
Y adicionalmente otra cosa importante que también mencionaban sobre el registro, que también, así indistintamente la naturaleza de la propiedad horizontal, ya sea mixta, comercial o residencial, si ya se hace un nombramiento de un revisor fiscal, pues se debería proceder con el registro del revisor fiscal ante la autoridad competente, que sería, en este caso, la alcaldía respectiva. Porque muchas veces lo que se hace es solamente el registro del representante legal como administrador y se olvida, se omite también este registro que debería hacerse también. Muchísimas gracias, doctora Ángela, al doctor Diego, al doctor Alex. Por aquí, rápidamente nos dicen a Marta Isabel Cruz. Gracias, Marta, por estar conectada. Hola, tengo una duda y es, ¿quién firma el contrato del revisor fiscal en una propiedad horizontal? Bueno, digamos que en este caso, como lo mencionaba, se hace bajo una autorización que da la Asamblea General. En este caso tenemos un representante legal. El representante legal es el que ostenta, digamos que las facultades de representar, valga la redundancia, a esa propiedad horizontal, judicial, extrajudicialmente, nombrar apoderados o pues obligarse como, digamos, una persona, pues en este caso una persona jurídica que representa a esa propiedad horizontal. Entonces, en este caso sería bajo el mandato de la Asamblea que ya tenemos en un acta donde ya lo aprobaron, que se va a aceptar, digamos que el nombramiento y la firma de ese contrato a ese revisor fiscal. Importante, y otra cosa que sí quería adicionar respecto a la firma de contratos, ya sea con revisor fiscal o contador, muchas veces en estos contratos no se nos olvida incluir cláusulas de terminación del contrato y cláusula de notificaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces no tenemos ni a dónde notificar y lo que puede pasar es que eventualmente si yo contrato con una empresa, pues más fácil, yo saco la Cámara de Comercio el certificado de representación legal, de existencia de representación legal, ahí encuentro dirección de notificaciones judiciales, uno puede eventualmente notificar, pero en otros casos me queda muy complicado saber a dónde notifico, digamos, las comunicaciones, como lo expusieron de manera previa cuando nosotros estamos ante las labores de contaduría, de revisoría fiscal y tenemos que reportar cierta información, sí tendríamos que tener un canal y eso sí se sugiere un canal ya determinado en el contrato que sea el directo de notificaciones para que ustedes no vayan a tener problemas de donde ponen en conocimiento la información que se está presentando dentro de la copropiedad. Inclusive, pues digamos que revisoría fiscal en ciertos casos puede hacer, digamos, la convocatoria a esas asambleas eventualmente. Entonces, eso también es una facultad que ustedes tienen para poder, digamos, interactuar de manera directa e informar lo que requieren. Porque muchas veces dicen, no, pero es que el administrador no me convoca a la reunión. No, es que hay otras formas de convocar las reuniones y poner en conocimiento del máximo órgano social, que es la Asamblea General de Propietarios, una información que está sucediendo en la copropiedad. Por ejemplo, si se usa en indebida forma un fondo de imprevistos y el Consejo de Administración se da cuenta de ello se tiene que reportar, ¿sí? Porque es una anomalía ante la ejecución normal y eventualmente, pues, tengamos en cuenta que el Consejo de Administración también es un administrador como tal de la copropiedad y tiene ciertas obligaciones que están establecidas en la ley. Entonces, es importante también traer eso a colación. Creo que sí. Y como la doctora Ángela lo menciona, ¿me escuchan bien? Sí. Tengo aquí fallas técnicas, parece. Como la doctora Ángela lo menciona, el contrato, claro, lo firma el administrador con el revisor fiscal por mandato de la Asamblea General, pero el administrador no es quien revisa la ejecución, ni la valora, ni evalúa la gestión del revisor fiscal. Por supuesto, el revisor fiscal es autónomo para realizar su proceso de interventoría de cuentas. También es importante mencionar que en el caso de las asambleas extraordinarias que el revisor fiscal tiene la posibilidad de convocar, esto lo hace de acuerdo con su criterio, porque hay casos en los que nos reportan la queja de que el revisor fiscal no realizó la convocatoria a la Asamblea General de la copropiedad, y eso no es necesariamente cierto. O sea, no es obligación del revisor fiscal hacer la convocatoria, es potestad del revisor fiscal, si a su criterio lo requiere, hacer la convocatoria. Él tiene otros canales de comunicación con Consejo de Administración o inclusive con el administrador, dependiendo de la gravedad de las situaciones que se estén entregando, ¿vale? Entonces, no siempre es obligatorio y no siempre el revisor fiscal quien debe hacer
esa solicitud de Asamblea General Extraordinaria, solamente en los casos en los que se requiera. Y bueno, también otra buena costumbre cuando usted va a renunciar, pues como usted renuncia a la Asamblea y no a la copropiedad, a veces es bueno hacer la Asamblea General Extraordinaria para renunciar y que todo quede un poco más claro. Ese es otro tips ahí. Gracias, Natalia. Muchísimas gracias, doctor Diego, a la doctora Ángela, doctor Alex. Rápidamente vamos a diligenciar todos aquí. No sé, por favor, panelistas, Edwin, que está detrás bambalinas, acaba de enviar un enlace, que es el formulario que les estoy proyectando. ¿Me confirman si todos ven el formulario? Dice buenas prácticas éticas y contables en la propiedad horizontal. ¿Lo pueden ver? Sí, yo lo estoy viendo. Perfecto, Sí, muchísimas gracias. Entonces, rápidamente a todos nuestros conectados, a nuestros más de 123 asistentes, les acaban de enviar por el chat el enlace para que todos podamos diligenciar este formulario. Lo vamos a hacer de la mano con el doctor Alex, el coordinador de quejas de la Junta Central de Contadores. Entonces, rápidamente, para recalcar esos temas de gran importancia, empecemos a diligenciarlo. Adelante, Alex. Primera pregunta. ¿Conoce usted las funciones que desempeña un contador al interior de una copropiedad? Para todos nuestros asistentes, ¿fue claro? Sí, no sabe o no contesta. Adelante. Por aquí, segunda pregunta para que nos apoye Alex. ¿Quién elige al revisor fiscal de una copropiedad? ¿Quién lo elige? ¿La administración? ¿Las copropietarios? ¿La asamblea? ¿O no fue claro? Cuéntanos, Alex, ¿quién lo elige? lo acabamos de enmarcar y creo que en toda la charla y ahorita de parte también del doctor Diego y de la doctora Ángela, que se enmarcó. ¿Quién elige al revisor fiscal? La Asamblea General, que es el máximo órgano que actúa dentro de las copropiedades. Muchas gracias. Por aquí, tercera pregunta. ¿Sabe usted qué es una asamblea de copropietarios? ¿Les fue claro para toda nuestra ciudadanía? Sí, no sabe, no contesta. Listo, muchas gracias. Por aquí, cuarta pregunta, rápidamente. ¿Es función del revisor fiscal en una copropiedad? Alex, ayúdanos. ¿Estar pendiente de que la nevera de gaseosa no esté vacía? ¿Dictaminar estados financieros? ¿Verificar las construcciones al interior de la copropiedad? Ayúdanos, Alex. Entonces, como nos enmarcábamos nosotros en la presentación, una de las principales funciones que tiene el revisor fiscal enmarcadas en el artículo 207 es dictaminar los estados financieros, presentar su opinión ante el máximo órgano de la copropiedad, que es la Asamblea, para la aprobación de estos estados financieros. Gracias, Alex. Por aquí, ¿el quejoso es sujeto procesal? Sí, no sabe, no contesta. Por aquí el doctor Juan Camilo nos ayudó. Cuéntanos, Alex, ¿el quejoso es un sujeto procesal? Entonces, ahí en lo que enmarcamos nosotros, dentro de los sujetos procesales, el quejoso es quien interpone la queja, pero nosotros somos los que realizamos la investigación. Entonces, dentro de la etapa investigativa que nosotros realizamos aquí en la Junta Central de Contadores, el quejoso no es un sujeto procesal. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta a toda la audiencia. Muchas gracias, Alex. Y por aquí, la última de nuestro formulario. ¿El investigado puede solicitar copias de la investigación disciplinaria? Sí, no sabe o no contesta. Cuéntanos, Alex, ¿puede o no puede? Entonces, ahí, él puede solicitar copias, pero ya después de que nosotros pasamos de una etapa procesal, cuando ya se toma una decisión de fondo. Entonces, después de que pasamos a la etapa de cargos y a la etapa de... es el investigado, perdón, me disculpan. Entonces, acá el sujeto, el investigado no puede... Perdón, me confundí un poco con esto de la terminología jurídica. Él sí puede solicitar copias. El investigador sí puede solicitar copias en cualquier momento del proceso. El que no puede solicitar copias siempre es el quejoso, solamente cuando se asunto de cargos o cuando hay un fallo. Y es una recomendación que nosotros ejercemos acá desde la Junta Central de Contadores. Siempre soliciten estas copias. Listo, muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias, doctor Diego, por apoyar aquí a nuestro coordinador de quejas, a Ángela Moreno y por supuesto al doctor Juan Camilo.
Y bueno, pues hemos finalizado nuestra sesión de hoy. Por favor, a todos los presentes que por ahí no pudimos responder sus preguntas, recuerden diligenciar este documento que les acabamos de enviar por el chat para que nos dejen sus comentarios. Y también Edwin muy activamente les ha enviado nuestra encuesta de satisfacción donde puede dejarnos sus opiniones, comentarios y demás y las mismas serán resueltas. Nada, no queda más que agradecer a nuestros conferencistas, al doctor Diego, a la doctora Ángela Moreno, al doctor Alex Muñoz y por supuesto al doctor Juan Camilo Ramírez por este valioso espacio. Muchas gracias, doctores. A ti, Natalia. Gracias. Bueno, muy bien. Gracias. Esto es el cierre de nuestro webinar de buenas prácticas éticas y contables en la propiedad horizontal. Les agradecemos a todas las personas que estuvieron conectados. Gracias por su activa participación. No olviden dejarnos sus opiniones y comentarios en nuestra encuesta de satisfacción. Antes de irnos por acá, no sé si Luisa o Diana nos pueden compartir el video de la plataforma estratégica. No sin antes agradecer a la Lonja de Bogotá, al Consejo Técnico de la Contaduría Pública, por supuesto, a nuestro gran aliado Logro y a la Junta Central de Contadores por permitir este espacio en pro de la comunidad contable. Gracias, doctora Ángela. Muchas gracias. Gracias a todos. Ya te da la Y que audiencia tengan... por haber participado. Gracias, Ángela. Bueno, que tengan un feliz día y hasta pronto. Si nos apoyas con el video, Ángela, gracias. Hasta luego.